Ha sido útil el mandato de este periodo para los madrileños por varias razones. Eran viviendas públicas, pero el Instituto de la Vivienda de Madrid se lo vendió a un fondo buitre. En la ciudad de Madrid se reconoce al Partido Popular. Mercedes vio como su casero cambiaba repentinamente. La ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido los que estamos aquí sentados. El Ayuntamiento de Madrid se lo vendió a un fondo buitre saltándose la ley. En lugar, le voy a decir que este ayuntamiento ha estado siempre orientado a favorecer los intereses de nuestra ciudad y del conjunto de los madrileños. La venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por parte del Ayuntamiento de Madrid fue una decisión ilegal. Lo digo porque es la verdad. Así que, querida alcaldesa, querida Ana, enhorabuena y gracias. Pisos protegidos que se vendieron, dice el organismo, por debajo del precio de mercado, lo que supuso un quebranto para las arcas madrileñas. Yo creo que todo el mundo ha sido muy injusto con Ana Botella y el tiempo creo que me dará la razón en su balance económico. El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a sus otros 7 altos cargos de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros, como decías, por vender en 2013 hasta 1.860 viviendas públicas a 2 sociedades del fondo buitre Blackstone. Lo vendieron por un precio menor al de su valor. Es que Ana Botella, y lo hemos hablado esta micha muchas veces, es que ha sido una pedazo de alcaldesa. Lo sabes, muy buena.